Hola, muy buenas, saludos de J. Serrano, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a estudiar lo que son triángulos en posición de tales. Bueno, pues aquí tenéis dos triángulos en posición de tales. Tenemos un triángulo ABC y otro triángulo A'B'C'. Para que dos triángulos estén en posición de tales se tienen que dar dos condiciones. La primera, que compartan un vértice. Vemos que efectivamente comparten un vértice. A coincide con A'. Y la segunda condición para que dos triángulos estén en posición de tales es que los lados opuestos a ese vértice que comparten sean lados paralelos, es decir, el lado C'B' ha de ser paralelo al lado CB, y efectivamente así lo es. Por tanto, tenemos que estos dos triángulos están en posición de tales. También se dice que el triángulo A'B'C' está encajado en el triángulo ABC. Bien, por el hecho de ser o estar en la posición de tales, estos dos triángulos son semejantes. Fijaos cómo efectivamente tienen la misma forma, los ángulos son iguales, por ejemplo, este ángulo A y A' pues es el mismo. Pero es que el ángulo B y el B' pues también es el mismo, porque comparten un lado y el otro lado que forma el ángulo son lados paralelos, por lo tanto necesariamente el ángulo B y el B' son iguales. Y lo mismo ocurre con C y C'. Comparten un lado, y el otro lado que forma el ángulo pues son lados paralelos, con lo cual estos ángulos son iguales. Por lo tanto, los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes. Todos los triángulos que están en posición de tales son triángulos semejantes entre sí. Y ahí radica la importancia de los triángulos en posición de tales, que son triángulos semejantes. Si son semejantes, se debe cumplir necesariamente que AB, es decir, la medida AB, dividida entre su correspondiente A'B', es decir, la del otro triángulo, es igual a AC, la medida AC, dividida entre su correspondiente en el otro triángulo, que es A'C', su lado homólogo. Y esto es igual a la medida CB dividido entre su lado, la medida del lado homólogo, que es C'B'. Bueno, esto ya lo vimos en un vídeo anterior. Esto es lo que se cumple siempre cuando dos figuras son semejantes. Si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo. Bien, eso es lo que siempre ocurre cuando dos triángulos están en posición de tales. Pero resulta que dos triángulos pueden estar en posición de tales también estando de esta forma. Fijaos que estos dos triángulos, el ABC y el A'B'C', comparten un ángulo, igual que estos dos, comparten un vértice, mejor dicho, igual que estos dos, comparten un vértice, y además los lados opuestos a dicho vértice son paralelos. Si os fijáis en BC y en B'C', son lados paralelos, y son los lados opuestos a ese vértice que se comparte. Eso quiere decir que ABC y A'B'C' están en posición de tales, y por lo tanto también son triángulos semejantes. Este resultado es muy importante porque también nos va a permitir en ocasiones resolver problemas de triángulos y de semejanza mediante el uso de estos triángulos en posición de tales, sabiendo que los triángulos son semejantes. Por lo tanto, podemos decir que esto también se da para estos triángulos que tenemos aquí abajo. Para finalizar el vídeo vamos a resolver un problema muy sencillo, muy típico, en el que nos dan dos triángulos, este grande y este pequeño, que están encajados el uno en el otro, por lo tanto están en posición de tales, y nos piden dos medidas, la medida X y la medida Y, y nos dan una serie de medidas que nos van a ayudar para calcular esas otras que queremos obtener, que son X e Y. Bueno, vamos a darle nombre y vamos a llamar a este triángulo grande A, B y C, y a este triángulo pequeño lo vamos a llamar A'. Este es el vértice que coincide, este vértice va a ser B' y este de aquí C'. Bueno, pues como son triángulos en posición de tales, son semejantes. Y por eso yo puedo decir que la medida AC, por ejemplo, la medida AC, dividida entre su correspondiente, y la correspondiente en este caso es A'C'. Pero es que A'C', si os fijáis, es X, que es lo que quiero calcular, tiene que ser igual a, por ejemplo, la medida AB
que mide 4 y 5, 9. Bueno, vamos a poner primero AB entre su correspondiente. Y la correspondiente a AB es A'B'. Pues vamos a poner aquí A'B'. Lo único que hemos hecho ha sido aplicar el concepto de figuras semejantes, es decir, sus lados homólogos AC, A'C', debe ser igual a AB, A'B'. Si sustituimos cada cosa por su valor, pues tenemos AC, que es esto, mide 7, aquí lo tenemos, dividido entre X, esto sí que no sabemos lo que mide. Y eso tiene que ser igual a AB, que mide 4 y 5, 9, dividido entre A'B'. Pero A'B' sí que nos lo dan, que es 4. Por lo tanto, aquí tenemos una proporción muy fácil, una ecuación muy sencilla de resolver. Esta X va a pasar para acá multiplicando, el 9 para acá dividiendo y este 4 para acá multiplicando. De manera que nos quedará, pues mira, 7 por 4 dividido entre 9 igual a X, que se viene para acá. Si queréis ponemos la X a la izquierda y X es igual a pues 7 por 4, 28 y 28 dividido entre 9. Esto, si hacéis las cuentas, va a salir 3,11. Bueno, pues X mide 3,11. ¿Cuánto mide Y? Bueno, pues hombre, esto lo tenemos ya súper fácil, ¿no? Porque Y va a ser 7 menos lo que mide la X. Eso es lo que mide Y. Por tanto, 7 menos la X, pero la X es 3,11. Y esto os va a dar que la Y mide 3,89. Bueno, pues esa es la solución de estas dos medidas, eso es lo que nos piden. Esto es un problema típico de examen, típico de clase, en el que hay que utilizar el teorema este de los triángulos en posición de tales, sabiendo entonces que los triángulos son semejantes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido, que podáis resolver ejercicios y problemas. Mucho cuidadito, no vayáis a equivocaros con los lados que son homólogos unos con otros, eso sí hay que prestar mucha atención, pero por lo demás ya veis que es muy sencillito. Bueno, cualquier cosa me lo dejéis en comentarios y os espero en el próximo vídeo. Saludos de J. Serrano.